La historia comienza con nuestro prota acosando a un pobre grupo de goblins, pero sin querer pisa una rama y los goblins se percatan de su presencia. Haruka empieza a correr por su vida, pero al final todo era una trampa. Los goblins terminan cayendo en un agujero hecho por Haruka, y así comienza su camino solitario por este nuevo mundo. Pero antes, Haruka nos cuenta cómo fue transportado a este nuevo mundo. Nos cuenta que en la vida real también ha vivido de forma solitaria. La única razón es que no quería tener nada que ver con sus compañeros porque no podría leer a gusto. Haruka nos hace un breve resumen de los grupos de su clase. Por un lado, tenemos a los delincuentes, las populares, los gym bros, los otakus, las que sacan buenas notas y los NPCs secundarios. Luego está él, que no forma parte de ningún grupo. De un momento a otro, toda la clase ve un círculo mágico abrirse en el suelo. Haruka piensa por un momento en la idea de ser transportado a un isekai, pero le aburre la idea, así que decide irse. Tras intentar desesperadamente abrir la puerta, al final no puede hacerlo. Como última medida, Haruka logra abrir un conducto en el techo y al final se esconde ahí, pero de igual forma, el círculo logra alcanzarlo. Llega a una habitación blanca donde esperaba que hubiera un rey gordo o una hermosa princesa, pero lo único que se encuentra es un viejo decrépito. El viejo empieza a hacerle señales para decirle que ya todos se fueron y solo quedaba él. Le pide que ajuste sus estadísticas para ir al nuevo mundo. Haruka se da cuenta que todos sus compañeros se llevaron las mejores habilidades y las que quedaban eran una basura. Haruka le dice al viejo de forma muy amable que las habilidades que quedan no sirven para nada, a lo que el viejo le da todas las que quedan para que deje de quejarse. Entre las habilidades que destacan están un set de aldeano A, lentes de contacto, un bastón, bienestar y caminar, comunicador de empresas, tonto, vago y solitario. En resumen, está bastante jodido. Al llegar, Haruka se pone su set de aldeano, luego elige sus estadísticas con un dado al azar, a lo que le sale M. Para su suerte, M de máximo y no M de menos, pero solo una estadística le sube al máximo, y nuevamente para su suerte le sube la suerte al máximo. El resto de estadísticas sigue siendo una basura. Haruka se da cuenta que tiene dos habilidades extras por ser un personaje solitario. Nuestro prota empieza su aventura yendo a hacerse un hogar y a buscar comida. Haruka usa sus lentes de contacto y se da cuenta de que con ellos puede ver todo lo que hay a su alrededor. Los lentes tienen la habilidad de evaluación. Gracias a eso consigue hongos comestibles y agua. Haruka ve una cueva a lo lejos y se dirige a ella. Al llegar, aprovecha su set de aldeano y monta su pequeña base ahí. Usa una magia de temperatura para encender la hoguera. Antes de irse a dormir, decide comprobar sus habilidades y nota que le subió de nivel la magia de temperatura y consiguió magia de fuego, clarividencia, percepción y detección de enemigos. Y así termina el primer día de Haruka en este nuevo mundo. Al día siguiente, Haruka despierta y se pone a hacer comida con lo que recolectó. Luego sale de la cueva a seguir buscando comida y aumentar la seguridad de su refugio. Y es ahí cuando se percata de la presencia de unos goblins. Decide pelear contra ellos con su palo lleno de magia. De esta forma los derrota de una forma muy fácil. Llega la noche y Haruka vuelve a su cueva. Ahí nuevamente mira sus estadísticas y se da cuenta que todas se duplicaron, incluido su habilidad con el bastón. También tiene una nueva habilidad que se llama envoltura mágica y hasta su nivel de calistenia aumentó. Al día siguiente Haruka hace un poco de ejercicio para seguir aumentando sus habilidades. Sale de la cueva a seguir buscando comida, pero está harto de los hongos. Empieza a buscar dónde crece la carne, pero no encuentra nada. Usando su nueva habilidad envoltura mágica, va en busca de más goblins para bullear. Y así pasaban los días. De día le pegaba a goblins y de noche practicaba sus magias. Al quinto día ya derrotaba a goblins de un golpe y aprovechó y decoró un poco su base. Después de muchos días por fin consigue un poco de carne, pero justo en ese momento vio a sus compañeros delincuentes de clase. Decide escapar usando la clarividencia, pero por otro lado estaba el grupo de las populares, por otro lado los gym bros, por otro los otakus y por último, pero no menos importantes, las inteligentes. Entre ellas una amiga de Haruka, a lo que él se piensa por un segundo irle a hablar, pero al final se arrepiente porque le gusta mucho su vida solitaria y así es como decide que dominará ese mundo solo. Haruka se esconde en un arbusto y sus compañeros los delincuentes, al escuchar un ruido de fondo, empiezan a buscarlo. Uno de ellos revisa un arbusto, pero para la suerte de Haruka, es el conejo el que está detrás de ese arbusto. El delincuente, al ver que de eso se trataba el ruido que escuchó, decide marcharse con sus compañeros. Haruka, aliviado, piensa en lo cerca que estuvieron de encontrarlo. Ahora Haruka, aunque no quiere saber nada de ellos, decide perseguirlos para saber de qué hablan, pero solo hablan de los pechos de la vicepresidenta de clases. Haruka se decepciona mientras ellos siguen hablando de las otras chicas de la clase, pero antes de retirarse, escucha a uno de ellos mencionar a Tanaka y le habla de una supuesta habilidad con la que podrán hacer lo que quieran. Uno de ellos pregunta cómo funciona la habilidad, pero no se los revela, a lo que Haruka dice que están usando a Tanaka como un buscador de Google viviente. Ahora sí deciden marcharse, así que Haruka de igual forma se marcha. Llega a su refugio y mirando sus estadísticas ve que su nivel de solitario subió un nivel. Supone que fue por evitar a sus compañeros de clase y ve que él solo está a nivel 3, probablemente debido a su habilidad maestro de nada y muñeco de madera, porque son habilidades difíciles de subir de nivel, y más sin saber cómo se usan, pero asume que maestro de nada significa que no puede concentrarse en una sola cosa, el tiempo suficiente para triunfar, pero le permite manejar la mayoría de cosas bastante bien, y muñeco de madera lo convierte en una especie de marioneta, y dice que probablemente es la peor habilidad de todas. Deja de pensar tanto y se pone a comer, aunque triste por seguir comiendo solo hongos, diciendo que al menos se conformaría con un pescado. Intenta dormir, pero unos ruidos de gente peleando fuera con espada no lo dejan descansar, así que sale a ver de qué se trata. Cree que son el grupo de delincuentes, pero al llegar ve que es el grupo
grupo de otakus, que están peleando contra unos goblins, a lo que a Haruka le causa un poco de gracia, y se pregunta si debería ayudarlos, pero con sus lentes de contacto nota que los otakus ya son nivel 16, y tienen mejores clases que él, porque ellos no están atascados con habilidades basuras como él, y ya consiguieron mejores cosas. En ese momento Haruka recuerda que su clase estaba llena de deportistas de élite, buenos estudiantes y hasta hijos de famosos, y se pregunta cómo un chico normal como él había acabado allí, y comenta que el grupo de otakus son profesionales en isekais, así que estarán bien, pero antes de marcharse, dos goblins aparecen a las espaldas de los otakus. Haruka recuerda que ha compartido con ellos, así que decide salir a ayudarlos. Ataca a los goblins con su palo y los derrota de un solo golpe a cada uno, y se presenta frente al grupo de otakus. Se van juntos y uno de ellos le agradece por salvarlos, y Haruka le dice que no es necesario que le agradezcan, y se da cuenta que por estar tanto tiempo solo, ya hasta se le olvidó cómo hablar bien. Los lleva a su refugio y los otakus quedan sorprendidos al ver lo bien que se ve la cueva, y Haruka les cuenta que logró todo eso combinando su habilidad de magia con la de empacamiento, y le preguntan si hizo eso solo. Mientras ellos siguen impresionados, Haruka les sirve un poco de bebida y les pregunta qué pasó con los demás y que qué hacen por las noches solos. Ellos no saben cómo contarle, pero le dicen que están huyendo, y Haruka les pregunta el porqué, así que uno de ellos le cuenta que todo empezó cuando fueron transportados al bosque, y todos, al darse cuenta que estaban en un isekai, se pusieron tristes, aunque al grupo de los otakus sí le gustaba la idea. El grupo de delincuentes, al verlos tan motivados, los amenazaron para que les dijeran todo lo que saben. El resto de compañeros seguían tristes por la idea de estar en un isekai, y la presidenta de la clase intentó calmarlos a todos para que dejaran de gritar en ese bosque, pero justo un compañero le avisa que hay unos goblins detrás de ella, a lo que la presidenta y el resto de compañeros ahora se encuentran bastante asustados, incluidos los delincuentes, pero los otakus ya están preparados para luchar. Atacan a los goblins y el grupo de deportistas decide ayudarlos, y entre todos derrotan a los goblins. Rápidamente la presidenta les dice que tienen que moverse del sitio a un lugar con mejor visibilidad, así que todos se van junto al río y allí arman su pequeña base con la ayuda de los otakus. La presidenta de la clase organizó las cosas y puso a todos a trabajar, dándole órdenes a cada uno para que hicieran cosas diferentes, y así empezaron a colaborar entre todos, o eso parecía, porque al grupo de las populares no les gustaba la idea de trabajar, y le dijeron a la presidenta que no contara con ellas. La presidenta intenta convencerlas, pero de igual forma se niegan, a lo que el grupo de delincuentes también dicen que no cuenten con ellos, y dice que le dejen el trabajo a los otakus. El resto de compañeros les sigue el juego, y ahora nadie quiere trabajar, y se marchan todos. La presidenta se pregunta en qué momento se le salió de las manos. Solo se quedaron la presidenta, los otakus y alguno que otro estudiante. El resto sigue en la base pero sin hacer nada, mientras los otakus siguen peleando contra goblins para defender la base, y así suben de nivel más rápido que el resto. Uno de los otakus comenta que vio a los delincuentes elegir las habilidades encantamiento y titiretero, y piensa en que eso es un problema para todos, y por eso es que ellos están subiendo rápido de nivel, para poder hacerles frente, aunque los delincuentes también suben de nivel para no quedarse atrás porque no quieren revelar aún sus habilidades. Mientras tanto, los otakus los vigilaban, y fue en ese momento que los escucharon hablar de su plan, el cual es armar un harem. Para los del fondo, acá la descripción de harem, y hablan de cómo harán que la presidenta de clase se someta a ellos. Los otakus van rápidamente a avisarle a la presidenta del plan de los delincuentes, así que decidieron que tenían que hacer algo al respecto, y la presidenta se dispone a subir de nivel. Los delincuentes, por otro lado, ya empezaron a subir sus habilidades, y mientras celebraban una victoria, la presidenta de clase se topó con ellos. Los delincuentes estaban confiados en poder someterla, pero un segundo después de encontrarse, ya estaban todos en el suelo, siendo incapaces de moverse. Llegaron los otakus y usaron una habilidad de sellado contra los delincuentes, para luego expulsarlos del campamento. Todo esto mientras el resto de compañeros los mira con desprecio, a lo que los delincuentes salen huyendo, pero prometiendo volver para vengarse. Pasados los días, los delincuentes volvieron para cumplir su promesa, así que empiezan a atacar a sus compañeros, destruyendo las cosas y quemando las tiendas de campaña. Mientras todos corren, ellos se marchan. Los otakus ven cómo la base quedó en la nada, y por alguna razón, los otakus se llevaron la culpa de todo lo ocurrido. El grupo de las populares les dice que es culpa de ellos por elegir pelear, y les pregunta cómo se supone que arreglarán eso. El resto de compañeros se une a ellas, y entre todos les reclaman a los otakus. Ellos incrédulos ven cómo la presidenta intenta defenderlos, pero los otakus deciden irse de la base. Haruka, conmovido por la situación, les da un pequeño abrazo y les ofrece comer un festín de hongos. Pasaron los días y Haruka pasa todo ese tiempo con los otakus, dándose cuenta que a veces no es tan malo no ser un solitario. Llega el día de despedirse y Haruka les dice que tengan cuidado. Ellos le preguntan si quiere ir con ellos. Le comentan que buscarán una ciudad para empezar como aventureros, argumentando de que de toda la clase seguramente estará más en su grupo que en el de cualquier otro. Haruka afirma diciendo que solían compartir libros y esas cosas, pero que debe declinar la oferta y los invita a retirarse. Haruka sabe que con sus habilidades solo los retendría, aunque sí le hubiera gustado ir a la ciudad. Haruka se dispone a ir a la base de sus compañeros para ayudar a la presidenta de la clase. En el camino se encuentra un kobold que lo muerde un poco, pero Haruka se las arregla para ganar. Después de caminar llega a la base de sus compañeros, aunque ya no queda nada ni nadie. Con sus lentes de contacto observa un rastro y se da cuenta que pertenece al grupo de las populares.
Haruka intenta huir rápidamente, pero ya sus compañeras lo vieron. Haruka sigue corriendo y las chicas empiezan a seguirlo, pero al escuchar que una de ellas le pide por favor que se detenga, Haruka lo hace, a lo que le preguntan si es amigo del grupo de los otakus, porque ellas los están buscando. Haruka les pregunta el por qué los buscan y ella les dice que quieren disculparse con ellos. Haruka queda sorprendido y ellas le dicen que están arrepentidas por lo que hicieron y se dieron cuenta que siguen vivas gracias a ellos. Haruka sigue incrédulo, pensando que en el mundo real jamás las vería disculparse. Haruka les informa que nunca los alcanzarán y les cuestiona si acaso pueden salir de ese bosque o tan siquiera luchar contra monstruos. Les pregunta que qué van a hacer, si ir a buscar a sus salvadores o rendirse, pero Haruka piensa un momento en que debería comprobar si ellas hablan en serio y justo empiezan a llorar porque solo quieren disculparse y le piden a Haruka que les enseñe todo lo que necesitan para sobrevivir hasta encontrarlos. Haruka se da cuenta de que su habilidad de subyugación se activó, porque técnicamente dijo que sí, así que no le queda otra que enseñarles. A Haruka le asusta un poco cómo acaban con los enemigos sin mediar palabra, para luego sacar cristales mágicos de los monstruos y se los llevan como si fueran un perro con un frisbee. Haruka nota que una de ellas tiene una herida, así que le da una poción curativa, y ella, al no saber cómo usarla, se la tira encima a él. Haruka piensa en que si la presidenta viera esa situación, se volvería loca. También piensa en cómo podría cancelar esa habilidad de subyugación para librarse de ellas, y justo en ese momento aparece detrás de él la presidenta de la clase, a lo que ella lo ve y se alegra bastante. Haruka no nota su presencia al estar tan distraído en sus pensamientos, hasta que la presidenta le grita para que la escuche. Ahora nos muestran al grupo de delincuentes hablando en una hoguera. Hablan de que primero se deshacerán de los estorbos